Mi esposa quiere el nombre que quería So. Ex para el bebé me llama inseguro y se va de viaje. Finalmente descubro la razón de esto hoy, así que mi esposa Dina y yo descubrimos que estábamos embarazados. Hace aproximadamente un mes hemos estado casados durante 3 años, ambos tenemos 28 años y tenemos la intención de seguir adelante con el embarazo. Dina y yo fuimos compañeros de secundaria, pero no empezamos a salir juntos hasta mucho más tarde. Fuimos amigos en la secundaria, pero ella se mudó para ir a la universidad y ahí fue donde conoció a su primer esposo Alex. Se casaron justo después de graduarse, cuando ella tenía alrededor de 22 años, y estuvieron juntos durante un año antes de seguir caminos separados. Llegaré al motivo más tarde. Dina y yo nos distanciamos después de la secundaria, pero nos volvimos a conectar cuando ella regresó aquí justo después del divorcio. Un amigo en común nos invitó a cenar en Acción de Gracias hace varios años y ahí fue donde nos volvimos a encontrar por primera vez después de la secundaria. Estuvimos hablando ese día y terminé invitando a con acento a salir, pero ella me dijo que acababa de tener un divorcio muy malo y que no estaba buscando salir con nadie aún, pero que con gusto sería amiga mía nuevamente. Estaba contento con eso, así que intercambiamos números y comenzamos a hablarnos más seguido. Nos convertimos en muy buenos amigos en el transcurso de un año y después de un tiempo ella fue la que me invitó a salir. Acepté porque me gustaba ella y podía ver un futuro juntos. Después de salir durante un par de años decidimos casarnos y ahora hemos estado juntos durante casi 4 años y casados durante 2. Cuando descubrimos que estaba embarazada, ella y yo estábamos emocionados. Hasta ahora nuestra relación había sido realmente ideal y hermosa. Teníamos peleas como cualquier otra pareja, pero siempre nos reconciliándose. Como descubrimos que estaba embarazada, parecía bastante insistente en el nombre de Philip. Si era un niño, era un buen nombre y no tenía problemas con él, principalmente porque en este momento solo estábamos lanzando ideas y siempre podríamos cambiar de opinión más tarde. Desafortunadamente nos encontramos con un obstáculo tan pronto como anunciamos el embarazo a nuestros amigos. Hace unas 2 semanas decidimos organizar una cena para un par de nuestros amigos para poder contarles sobre el embarazo. Nuestras familias ya lo sabían y lo habíamos celebrado con ellos, pero eso fue más como un evento solo para la familia, y nuestros amigos todavía estaban en la oscuridad, así que decidimos hacer una cena separada para ellos. Todos estaban muy felices por nosotros también. Luego Dina comenzó a hablar sobre nombres de bebés en algún momento mientras estábamos cenando. Cuando mencionó que estaba pensando en llamar al bebé Philip si era un niño, noté que su mejor amiga Wendy parecía un poco sorprendida, pero no dijo nada. No le di mucha importancia, pero después de la cena ella me dijo que iba a salir a fumar, pero se había olvidado su encendedor y me preguntó si podía prestarle el mío. A Dina no le gusta fumar, así que nos dijo a ambos que saliéramos al patio trasero e hiciéramos lo que tuviéramos que hacer. Hasta ese momento todo iba bien, pero tan pronto como ella y yo estuvimos fuera de los oídos de mi esposa, me dijo que tenía algo muy importante que discutir conmigo. Y comenzó a hablar en voz muy baja. Al principio pensé que iba a coquetear conmigo y me horror, pero en cambio dijo algo mucho peor. Aparentemente Felipe era el nombre que Dina había decidido durante su primer embarazo, cuando todavía estaba con Alex. Wendy comenzó diciendo que probablemente ya sabía esto, pero yo no tenía idea de nada. Y todo lo que me dijo era información nueva para mí. Me contó que Alex y Dina se separaron después de que ella perdiera a su bebé en el 5º mes y Alex comenzó a engañarla porque estaba afligido. Ella y Wendy han sido amigas
Desde que eran niñas, así que ella sabía todo y también sabía que Dina y Alex querían llamar a su bebé Philip, pero desafortunadamente después de que Dina perdiera al bebé, ambos comenzaron a pelear casi todos los días y al término, engañándolos, mujer del trabajo, él fue quien le confesó después de unas pocas semanas de su aventura y luego se divorciaron. Nunca había escuchado esta versión de lo que sucedió en ese entonces hasta que Wendy me lo contó, y esto no es algo de lo que la gente hable de todos modos, así que no pude averiguar la verdad de otras fuentes. Dina me había dicho que ella y Alex se divorciaron porque peleaban mucho, ya que eran incompatibles. Se casaron jóvenes y fue un error. Esa es la versión que escuché de ella y en la que creí hasta hace muy poco. Ni siquiera se me ocurrió que ella podría no estar diciéndome la verdad, porque ¿por qué querría mentirme sobre algo así? No la juzgaría independientemente de la versión que me contara, y además no era como si ella saliera mal parada en la verdadera historia, así que no podía imaginar por qué querría mantener eso en secreto de mí. De todos modos, Wendy me dijo que tenía la sensación de que no sabía qué era el nombre que había elegido con Ali. Sentía que era su deber contarme sobre eso, aunque ella era la mejor amiga de Dina. Le agradecí por contarme el contexto del nombre, pero no tenía idea de que me había contado mucho más que solo la historia detrás del nombre. Traté de mantener la calma y mantenerla compostura mientras nuestros amigos estaban en la casa, pero tan pronto como se fueron confronté a Dina sobre lo que Wendy me había dicho. Instantáneamente lo negó todo y me dijo que Wendy debía estar bromeando, pero terminé tomándolo en serio, pero sabía lo que era una broma. Y Wendy ciertamente no estaba bromeando. Así que seguí insistiendo en que me dijera la verdad y finalmente confesó que lo que sea que Wendy me había contado era cierto, y ella y Alex se habían separado porque él la había estado engañando después de que perdió a su bebé. Todo su familia lo sabía y también algunos de sus amigos. Ella no había mantenido contacto con ninguno de sus amigos de aquí cuando estaba con Alex, aparte de Wendy, así que la mayoría de las personas aquí no tienen idea de su embarazo o de la pérdida de su bebé, ya que ella no publicó nada al respecto en las redes sociales. Planeaba anunciarlo alrededor de su sexto mes, pero tristemente nunca llegó a eso. Me dijo que había dejado a Alex y a todos sus amigos atrás y había regresado aquí porque quedarse allí era demasiado doloroso. Wendy lo había sabido todo desde el principio y había asumido que una vez que empezamos a salir yo también lo sabría, pero dado el carácter delicado del tema nunca surgió y nunca descubrí la verdad hasta ese día. Su familia lo sabía, pero le habían dicho que no me lo contaran porque no quería que yo lo supiera. Dijo que era realmente personal y fue una experiencia muy traumática para ella, por eso nunca quiso hablar de eso nuevamente, pero por mucho que quisiera dejar el tema y nunca volver a mencionarlo por su bien, no pude hacerlo porque aún necesitaba respuestas. Le dije que respetaba el hecho de que estuviera traumatizada por lo que había sucedido en ese entonces, pero aún así necesitaba hablar de esto y llegar al fondo de ciertas cosas que aún no entendía. No podía entender por qué no me había dicho la verdad incluso después de casarnos, porque sentía que esto era algo realmente enorme y debería haber estado al tanto de ello. Y lo que es más importante, estaba planeando nombrar a nuestro bebé con un nombre que había él con su ex esposo infiel. Eso parecía algo extraño y quería hablar sobre por qué estaba tan inclinada hacia ese nombre. Siguiendo su lógica, si había abandonado todo en su pasado, incluido Alex y todos sus amigos, porque era demasiado traumático para ella revivirlo. No debería haber dejado también ese nombre en el pasado, simplemente no cuadraba. Estaba tratando de hablar con ella, pero
Simplemente seguía ignorándome y mirando Instagram en su teléfono, así que me molesté un poco y le dije que necesitaba hablar conmigo porque me debía la verdad. Ella me gritó cuando dije eso y empezó a gritarme diciendo que ahora que ya sabía la verdad no me debía absolutamente nada. Luego dijo que yo estaba siendo un celoso inseguro y narcisista y que la estaba obligando a hablar de cosas que quería olvidar, debido a lo traumático que era para ella. Me disculpé instantáneamente, pero también mencioné que incluso si no hablábamos de eso en ese momento, teníamos que sacar todo a la luz en algún momento porque en ese momento me sentía traicionado y herido y era como si a ella no le importaran mis sentimientos, pero ella me dijo que nunca quería hablar de esto de nuevo y luego la pelea empeoró aún más. Llevábamos peleando casi media hora cuando finalmente se rindió y dijo que no podía seguir así y empezó a empacar sus cosas. Me dijo que iba a vivir con sus padres por un tiempo hasta que se calmara y sugirió que yo pensara en mi propio comportamiento con la cabeza más fría y volviera a ella cuando estuviera listo para actuar como un adulto en lugar de un niño pequeño. Estaba muy cansado de pelear con ella, así que la dejé ir y no la detuve. Tampoco apreciaba el hecho de que intentara menospreciar mis sentimientos y actuar como si no fuera gran cosa que me hubiera estado mintiendo durante años sobre por qué realmente se había divorciado de Al. Estaba muy enojado, triste y herido, así que no pensé que valiera la pena entrar en otra pelea tratando de evitar que se fuera. Además, esta era la primera vez que peleábamos por algo tan grande, así que no tenía idea de qué hacer. A continuación traté de distraerme durante los siguientes días metiéndome de lleno en el trabajo. Seguía esperando que ella me llamara o me mandara un mensaje, pero solo había silencio total de su parte, lo que era aún más decepcionante. Hubiera preferido que me llamara incluso si era solo para gritarme. El silencio fue mucho peor que las peleas y después de un tiempo simplemente no pude soportarlo más porque quería respuestas y una solución. Así que hace aproximadamente una semana y media fui a la casa de los padres de Dina desde el trabajo para hablar con ella, pero cuando llegué allí me dijeron que ella no estaba con ellos y me dijeron que me fuera porque yo había causado mucho dolor a su hija y ella estaba devastada. Cuando apareció en su casa dijeron que era egoísta obligarla a hablar de cosas de las que no estaba lista para hablar solo porque yo me sentía mal al respecto, aunque ella era la que había pasado por algo 10 veces peor. También mencionaron como ni siquiera intenté contactarla en los días después de que se fue y me dijeron que ella había estado esperando que yo llamara, pero cuando no llamé durante todo un día, ella decidió que iba a hacer un viaje improvisado para despejar su mente y ahí estaba. Les supliqué que me dijeran dónde estaba, pero me dijeron que no estaban autorizados a decírmelo y si quería hablar con ella entonces podía llamarla yo mismo. Luego cerraron la puerta en mi cara y me dijeron que los dejara en paz porque no iban a ayudarme. Con esto fue humillante ser tratado de esa manera, pero estaba más preocupado por dónde estaba Dina, así que volví a casa y decidí llamarla. Ella contestó mi llamada, gracias a Dios, pero aún así se negó a decirme dónde estaba. No me disculpé con ella por teléfono porque todavía no pensaba que había dicho algo fuera de lugar, pero sí le dije que quería hablar con ella. A eso ella respondió diciendo que no estaba lista para tener una conversación aún. Si eso es lo que yo quería decir, y lo más importante ahora que finalmente había tenido algo de tiempo para pensar por qué estaba sola, había estado evaluando nuestra relación y ya no sabía si siquiera quería seguir conmigo. Dijo que le gustaba el nombre Philip y no tenía nada que ver con su matrimonio o embarazo anterior. Yo era el único que estaba pensando lo contrario junto con
Wendy, de quien afirmó que solo estaba siendo estúpida y avivando el fuego y eso la asquea porque me hacía ver realmente de juvenil e inseguro también. Estaba el hecho de que ni siquiera me había molestado en comunicarme con ella. Después de la pelea, incluso después de hacerla sentir horrible, traté de decirle que creía que mis preocupaciones eran válidas porque ella me había estado mintiendo durante años, pero ella lo desestimó todo. Me dijo que iba a estar fuera de la ciudad por un par de días. Mas si quería que pensara en todo y decidiera si quería actuar normalmente o seguir haciendo una rabieta por algo tan insignificante. Dijo que sí podía aceptar su pasado y su falta de voluntad para discutirlo. Entonces podríamos seguir adelante y obtener asesoramiento para manejar nuestras emociones, pero si aún tenía un problema con que ella quisiera nombrar a nuestro hijo Philip, entonces presentaría el divorcio porque no podía estar con un hombre que no la entendiera. Me dijo que era mi decisión y ella estaría bien con lo que decidiera hacer. Luego cortó la llamada antes de que tuviera la oportunidad de decir algo más. Estaba en conflicto sobre qué hacer, así que no pude darle una respuesta. Cuando regresó hace unos días, ella me llamó el día que regresó y me preguntó si había tomado una decisión, así que le dije que no y que necesitaba más tiempo para pensar en lo que quería hacer. Ella dijo que estaba bien con eso, pero cuanto más tiempo tardara en pensarlo, menos fe tendría en mí, y eso me dolió. Han pasado algunos días y no he hablado con ella porque todavía no entiendo qué debo hacer. Esta es una situación realmente complicada. Quiero un futuro con ella y mi hijo, pero ella está actuando de manera tan irrazonable que ni siquiera sé cómo será posible eso. Realmente no creo que lo que hizo estuvo bien, porque me había estado mintiendo sobre algo tan significativo y no sé si puedo simplemente perdonar y olvidar. También ha estado invalidando mis sentimientos y haciéndome sentir que estoy exagerando. Pero estoy bastante seguro de que no lo estoy. No puedo hablar con mis amigos y familiares sobre esto porque parece demasiado para compartir con las personas que realmente conozco. Soy el malo por negarme a dejar que mi esposa nombre a nuestro futuro hijo con un nombre que eligió con su exesposo. Actualización 1. Hola chicos, muchas gracias por el veredicto y el consejo. Realmente fue útil, así que gracias por eso, porque estaba completamente perdido en qué hacer. Con un corazón pesado tuve que llegar a la conclusión de que si no podemos resolver las cosas entre nosotros, entonces un divorcio podría ser la única salida de esto, pero esa es prácticamente mi última opción y quiero hacer todo lo posible para que las cosas funcionen, aunque nuestra relación sea muy disfuncional en este momento. Así que le dije a Dina que quería que las cosas funcionaran y ella dijo que también, pero para eso necesitaba dejar de pensar solo en mí. Ella dijo eso por teléfono y me irritó, pero no dejé que me aceptara porque necesitaba que ella volviera a casa para que pudiéramos hablar y aclarar las cosas, así que ignoré eso y le dije que necesitábamos tener una conversación en persona y ella estuvo de acuerdo. Nos encontramos anoche cuando ella regresó a casa para hablar conmigo. Pude notar que había estado en alguna área playera porque estaba bronceada y me molesté al instante porque mientras yo estaba perdiendo la cabeza aquí, tratando de pensar en una manera de hacer que nuestro matrimonio funcionara, ella estaba divirtiéndose en la playa. También estuvo muy fría conmigo al saludarme y actuaba como si fuéramos extraños, así que empezamos con el pie izquierdo, pero aún así tuvimos una conversación que necesitaba tener lugar. Y mencioné todos los problemas que me habían estado molestando en los últimos días. Le conté todo sobre cómo había estado invalidando mis sentimientos y tratando de minimizar la gravedad de lo que había hecho, y aunque respetaba y entendía el hecho de que había sido una
Experiencia traumática para ella, no podía simplemente ignorar todo lo que estaba sintiendo porque a ella no le resultaba cómodo hablar de estas cosas y le recordé que ni siquiera tendríamos que tener esta conversación en esta etapa de nuestra relación después de que nos casamos y ahora incluso estamos esperando un hijo juntos si ella simplemente hubiera sido honesta conmigo. Desde el principio pensé que ella iba a discutir conmigo, pero no lo hizo y dijo que podía entender de dónde venía y que lo sentía, lo cual fue un cambio bienvenido en su actitud hacia la situación, pero no se detuvo ahí y continuó diciéndome que mientras lamentaba no haber sido honesta conmigo, también estaba muy molesta conmigo porque había sido horrible con ella después de la fiesta cuando descubrí la verdad, y fue muy molesto saber que nunca me detendría a pensar en mi familia porque era demasiado egoísta. No entendía a qué se refería hasta que dijo que había estado esperando a que la llamara después de la pelea porque estaba embarazada y no estaba bien que la ignorara de esa manera. Estaba muy decepcionada de que me hubiera tomado tanto tiempo en acercarme finalmente a buscarla. Sus padres le habían dicho que incluso el día que los visité esperé hasta del trabajo para ir a buscarla y hablar con ella, y ella dijo que eso simplemente la hacía sentir que no era lo suficientemente importante para mí. Intenté defenderme porque yo también estaba en un mal lugar mentalmente en ese momento y estaba luchando para procesar y aceptar muchas cosas. Me disculpe por ello, pero también dije que ella también podría haberme contactado a mí, y a eso ella dijo que no debería haber tenido que hacerlo porque ella era la que estaba embarazada y yo debería haber estado más preocupado por ella. Intenté decirle que me preocupaba por ella, pero también era un ser humano y me sentía mal y por eso no me acerqué a ella primero. Entonces ella mencionó cómo ni siquiera intenté averiguar dónde estaba cuando supe que no estaba quedándose con sus padres y estaba de viaje sola. Dijo que cualquier cosa podría haber salido mal con ella y yo ni siquiera lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Pensé que era extraño que ella estuviera dando vuelta a todo esto contra mí, así que le dije que no fui a buscarla ni intenté averiguar dónde estaba porque podía entender que ella quería un tiempo alejada de mí y de todos nuestros problemas de relación. Por eso se fue en primer lugar y no quería ser intrusivo y hacerla enojarse aún más. También confiaba en ella y en su juicio, y estaba seguro de que no haría nada que pusiera en peligro a ella misma o a nuestro futuro hijo, porque era una mujer adulta y podía pensar por sí misma, pero eso no fue suficiente para ella como explicación y me dijo que la había decepcionado al ni siquiera intentar buscarla y protegerla mientras estaba en un estado tan vulnerable y aparentemente. Por eso dijo todas esas cosas sobre no querer estar conmigo más y perder la CNM. Seguí tratando de explicarle que estaba preocupado por ella y que estaba perdiendo la cabeza aquí, pero no quería aparecer en un lugar donde ella se fuera solo para alejarse de mí y hacerla enojarse más. No estaba dispuesto a correr el riesgo, así que simplemente me quedé en casa y esperé a que ella regresara, pero ella no estaba dispuesta a aceptar esa explicación y terminamos peleando de nuevo. Dijo que no me importaba lo suficiente y que no sabía si podía seguir adelante con esto así, que necesitaba un poco más de tiempo lejos de mí para aclarar cómo se sentía acerca de todo esto. Se fue después de eso y no hemos hablado desde entonces. Sinceramente no tengo idea de qué va a pasar y con toda probabilidad es posible que tengamos que divorciarnos porque personalmente no puedo pensar en ninguna manera en que esto vaya a funcionar. Ha sido frustrante para mí porque realmente quería hacer que las cosas funcionaran. Pero me parece que ella no está dispuesta a ceder en su postura y está decidida a hacerme quedar como el malo.
Solo por expresar mis emociones y sentir cosas. Actualización 2. Así que descubrí algo realmente terrible hace unas horas. Y supongo que debería haber visto esto venir. Estaba hablando con Wendy sobre la situación con Dina porque nadie más la conocía tan bien como ella y esperaba que pudiera ayudarme de alguna manera. No habíamos hablado desde el día de la fiesta y no le había contado a ninguno de mis amigos o familiares sobre los tipos de peleas que Dina y yo habíamos tenido, pero hoy simplemente no podía dejar de pensar en literalmente todo y decidí llamar a Wendy en busca de ayuda. Y estoy muy contento de haberlo hecho. Porque no creo que hubiera descubierto la aventura de Dina de otra manera así. Me ha estado engañando no sé por cuánto tiempo y no sé por qué, pero ahora está de vuelta con Al. Wendy me dijo que en realidad había estado esperando que la contactara tan pronto como contestó mi llamada, y eso fue confuso porque no es como si ella y yo fuéramos cercanos y habláramos por teléfono muy seguido, ni siquiera me dejó hablar y empezó a decirme que había estado pensando en contactarme durante varios días, pero no se sentía cómoda traicionando a su mejor amiga y empeorando las cosas para Dina, ya que ya había causado suficientes problemas al contarme la verdadera razón detrás de su primer divorcio y la historia del nombre Philip. Así que esperó a que la contactara primero. Luego me envió una foto que Dina había subido a su historia de Instagram hace unos días y estoy seguro de que la había ocultado de mí cambiando la configuración de privacidad porque no había podido ver ninguna de sus historias desde nuestra pelea. No entendí de qué se trataba porque era solo una foto de ella en bikini acostada en una tumbona en la playa con sus gafas de sol puestas. Era una foto agradable, pero eso era todo y no noté nada extraño. Pero luego Wendy señaló un brazo en la esquina. Había otro chico acostado en la próxima tumbona y la persona había sido recortada, pero su brazo todavía estaba en la imagen. Definitivamente era un chico y Wendy me dijo que tampoco pensó que hubiera algo raro hasta que notó que había un tatuaje en el brazo del chico cerca de su muñeca. Al hacer zoom descubrió que era un tatuaje de motocicleta idéntico al que tenía Al. Era un detalle muy pequeño y nadie lo habría notado, pero ella me dijo que lo recordaba desde que Alex se lo había hecho por primera vez y Dina le había enviado miles de fotos cuando estaban casados. Wendy incluso le había enviado un mensaje a Dina para preguntarle si era Al con quien estaba en la playa, pero ella no dijo nada y simplemente respondió con un emoji de motocicleta. Wendy me dijo que no estaba exactamente segura si era Alex o simplemente alguien con el mismo tatuaje e incluso trató de decir que tal vez ni siquiera era él mismo tatuaje porque estaba bastante pixelado, pero yo podía ver claramente que era en forma de motocicleta. No estaba tan pixelado y Wendy solo estaba tratando de cuestionarse a sí misma para que yo no me sintiera mal, pero tan pronto como escuché que Dina había respondido con un emoji de motocicleta, empecé a sentirme enfermo. Era bastante típico de Dina actuar de manera engreída sobre estas cosas y ya sabían lo profundo que ella había estado engañándome. Después de mi llamada telefónica con ella decidí llamar a mi papá de inmediato y pedirle que me pusiera en contacto con un abogado de divorcios lo antes posible porque quería salir de este matrimonio. Le envié un mensaje de texto a Dina y le pregunté sobre esa foto, pero aún no me ha respondido y realmente no necesito que lo haga porque ya sé la verdad. Sé que definitivamente me ha estado engañando y por eso estaba peleando tanto conmigo. Simplemente no había otra explicación para lo extraño que había estado comportándose. Me siento terrible al respecto, por supuesto, pero esto me da una excusa para irme y ponerme a mí mismo primero sin sentirme culpable y necesitaba eso porque estoy harto de
Lidiar constantemente con ella y estas peleas. No puedo seguir así y no quiero nada más que estar lejos de ella. Actualización 3. Hola chicos, han pasado 2 meses desde que presenté la solicitud de divorcio. Hubo mucho drama cuando acusó a Dina de engañarme con Al. Pero eventualmente confesó que lo había hecho y había estado viéndose con él a mis espaldas durante casi un año. Alex se puso en contacto con ella el año pasado, cuando estaba en la ciudad por una conferencia de trabajo, y ella decidió encontrarse con él una última vez sin decírmelo porque quería cerrar ese capítulo, pero terminaron juntos e incluso renunció a su trabajo y se mudó aquí permanentemente para estar más cerca de ella. Ella había estado intentando reunir el valor para decirme que estaba con él, pero simplemente no podía hacerlo. Me pidió disculpas por eso. Pero esa disculpa no significaba nada. Entonces existe una posibilidad real de que el bebé ni siquiera sea mío y estamos esperando a que nazca para determinar quién obtiene la custodia. He tomado la decisión de que si el bebé resulta ser mío, entonces tendré la custodia completa, y si no lo es, entonces pueden dárselo. Estoy viendo a un terapeuta para lidiar con todos mis sentimientos y tratar de dar sentido a mi vida. En este momento va decentemente y solo estoy tratando de mantenerme cuerdo. Gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo aquí y comentaron en mi publicación. Realmente es muy amable de su parte. Actualización 4. Hola, una actualización rápida. El bebé nació hace un mes, es mío y tengo la custodia completa. El divorcio también se finalizó hace unos meses y pude quedarme con todo lo que me pertenecía sin pensión alimenticia tampoco, lo cual fue un gran golpe para ellos, pero eso es lo que obtienen los tramposos. Nada, estoy considerablemente mejor que antes y finalmente estoy reorganizando mi vida. Es mucho más fácil cuando no tienes que lidiar con una esposa loca una vez más. Muchas gracias por preocuparse por mí, gente.